Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Para esta ocasión tenemos un nuevo contenido el cual se llama el tema de vectores. Muy bien, pero antes de comenzar, como es de costumbre, primero vamos con el intro. Muy bien, estamos de vuelta y ahora vamos a iniciar este tema. ¿Les parece bien? Y bueno, antes de saber qué son los vectores, pues vamos a retroceder un poco y vamos a analizar otras definiciones de otros conceptos. Muy bien, que son muy importantes, como por ejemplo qué son las magnitudes. Así que vamos a iniciar por ello. Comenzamos. ¿Qué son las magnitudes? Las magnitudes son cantidades físicas que se pueden medir y comparar con otra conocida. ¿Qué más? Las magnitudes pueden ser escalares y vectoriales. Muy bien. Entonces, como podemos observar lo que dice la definición, nos dice que son aquellas que se pueden medir y comparar con otra conocida. Como por ejemplo, yo puedo medir lo que es el ancho de mi habitación, puedo medir la profundidad de mi habitación, o también yo podría medir lo que es la altura de mi silla, ¿no es verdad? O podría medir la altura de mi persona, que mido 1,72 metros, y lo podría comparar con la altura de mi hermano, con la altura de mi hermana o la altura de mis padres. Igualmente la silla, que mide aproximadamente como unos 0,9 metros. Lo podría comparar con otras sillas que miden 1 metro, que son más grandes, o otras que son más pequeñas, ¿no es verdad? Entonces cuando yo estoy comparando, estoy midiendo, pues estoy hablando de magnitudes. Muy bien. Ahora, asimismo nos da a conocer de que tenemos dos clases de magnitudes, que son las magnitudes escalares y las vectoriales. La que normalmente conocemos nosotros en nuestra vida cotidiana, desde que nosotros medimos lo que es el tamaño de nuestra ventana, el tamaño de la puerta, cuando estamos construyendo, ¿no es verdad? Tenemos que ir a comprar una puerta y le tenemos que decir el tamaño de la puerta o el área, ¿no? Entonces, en nuestra vida cotidiana nosotros manejamos las medidas y estas medidas que manejamos o estas magnitudes que manejamos pues son las magnitudes escalares. Bien, pero ¿qué son las magnitudes escalares? Vamos a leer un concepto breve y claro. Muy bien, nos dice que las magnitudes escalares son aquellas que pueden definirse por medio de una escala. Escuche bien, una escala. Solo tienen magnitud y no tiene orientación ni sentido. Entonces allí claramente lo dice lo que es la definición. Son aquellas que son caracterizadas por tener una escala, es decir, solo un elemento, una característica. Y esa característica pues es la magnitud, es decir, el tamaño, la cantidad, el número. Eso es magnitud escalar y no tiene orientación ni sentido. Como por ejemplo, lo voy a citar algunos ejemplos de lo que son las magnitudes escalares. Vamos con la primera. La primera magnitud, que es la más conocida, pues es el tiempo. Como pueden observar, el tiempo en un reloj. Yo puedo decirte que son las 14 horas, las 12 del mediodía, ¿no es verdad? Puedo decir de que, no sé, yo por ejemplo me voy al colegio, tardo de mi casa al colegio, puedo tardar unos 30 minutos. Estoy hablando de tiempo. Puedo decir que me tardo 30 minutos, media hora. Eso es el tiempo, que es una magnitud escalar, que solamente consta de cantidad. Yo digo, puedo decir 20 horas, 24 horas, 1000 horas, 1000 segundos, 2 minutos. Solamente estoy hablando de un elemento, que es el número. ¿No es verdad? Nada más. El tiempo entonces. Ahora vamos a estudiar otro ejemplo. Otra magnitud, que como por ejemplo lo que tenemos, igual cuando vamos al mercado, por ejemplo. En el mercado cuando vamos a comprar lo que es pan, verduras, ¿qué es lo que hacemos? Es pesarnos, ¿verdad? Pesar una báscula. Allí podemos saber lo que es la masa.
la masa de una fruta, la masa del pan, o inclusive nosotros mismos podríamos medirnos para saber nuestra masa. Y aquí, aprovechando que estamos hablando de masas jóvenes, muchas veces malinterpretamos. Pensamos de que masa y peso es lo mismo. No es lo mismo. Muy bien. La masa solamente está basada en lo que es en kilogramos, gramos, por ejemplo. Cuando yo voy a comprar azúcar, ¿ustedes qué dicen? Véndame 1 kilogramo de azúcar y les doy una bolsita, ¿no es verdad? Ahí estamos hablando de masa, no estamos hablando de peso. ¿Qué más? Cuando vamos a comprar, en este caso, por ejemplo, cuando vamos al mercado, a un supermercado, allí ustedes compran fruta y lo van a la báscula y van a saber la masa de esa fruta, que puede ser en libras, 2 libras, 3 libras, puede ser 1 kilo, 1 kilogramo, etcétera. ¿No es verdad? Nosotros mismos podemos saber nuestra masa. Vamos a esos lugares donde tienen báscula para personas y bueno, nos podemos pesar, ¿no es verdad? Yo, por ejemplo, bueno, la última vez que me pesé, yo pesé como unos, no recuerdo bien, creo que era 70 kilogramos, creo. Entonces, esa es mi masa. Mientras que el peso es un vector. Es un vector el peso. La masa de la que les estoy hablando, ya sea 2 libras, 30 libras, 1 kilogramo, 2 onzas, etcétera, solamente tiene un elemento. Esa cantidad que les acabo de mencionar, 20 gramos, 1 kilogramo, solamente tiene eso, un elemento. Bien, esa magnitud. Bien. Mientras que el peso es algo diferente. Yo, por ejemplo, si yo quiero saber el peso de un kilo de azúcar, por ejemplo, quiero saber el peso de 1 kilo de azúcar, pues lo que yo hago es multiplicar esa masa, que es 1 kilo, por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Lo multiplico y recién voy a tener el peso. Entonces, el peso es la multiplicación o el producto de la masa por la gravedad. Eso es el peso, no se olviden. Y cuando pensamos que la masa y peso es lo mismo, no es lo mismo. Bien, ahora ya saben la diferencia, ¿no? ¿Saben la diferencia? Bien, entonces aquí tenemos lo que es la masa, que solo consta de un elemento, nada más. No conocemos su orientación ni su sentido, ¿no? Solo la cantidad. Bien, otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos acá en el video? Ya que seguimos en pandemia a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los aeropuertos o en lugares donde hay concentración de personas? Lo que se hace es la medición de la temperatura. Lo que ven allí es un termómetro. ¿Qué está haciendo? Está midiendo la temperatura, ¿no es verdad? Para ver si tiene síntomas del COVID-19. Y esa temperatura se la puede expresar en diferentes escalas. Está, por ejemplo, la escala Fahrenheit, la escala centígrados o Celsius, que es lo mismo, escala Kelvin, ¿no es verdad? La que nosotros comúnmente manejamos en Bolivia, por ejemplo, es centígrados o Celsius, que es lo mismo. Bien, yo puedo decir que ahorita la temperatura de ambiente es de unos 30 grados centígrados. Ya en otros departamentos puede variar, me pueden decir en Oruro que hace más frío, me pueden decir, no sé, 20 grados centígrados o 10 grados centígrados. ¿No es verdad? Cuando yo digo 20 grados centígrados o 30 grados centígrados, solamente estoy hablando de un elemento, una característica, una escala, una cantidad. Entonces es por eso que se llama cantidad o magnitud escalar. Magnitud escalar. Solo cuando tiene un elemento que es la cantidad. O también se llama módulo. Muy bien. Entonces, ahí tenemos lo que son los ejemplos básicos de magnitudes escalares, que son aquellas que solamente se basan en la cantidad, solamente un elemento que es la cantidad, el tamaño. Nada más. Bien. El número, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que les explique qué son las magnitudes vectoriales. Muy bien. Así que pasamos. Ok, ya estamos acá. Y ahora vamos a estudiar lo que son las magnitudes vectoriales, las cuales ya están relacionadas con el tema de hoy, que son los vectores. Así que vamos a darle una pequeña lectura, ¿no? Bien, comenzamos. Magnitudes vectoriales
son aquellas que quedan perfectamente definidas cuando de ellas se conoce su valor, escuchen bien, su valor o intensidad, su dirección y su sentido. Entonces fíjense que estamos hablando ya de una magnitud completamente diferente, porque una magnitud vectorial es aquella que tiene más de un elemento, más de una característica. Mientras que las magnitudes escalares solamente tenían un elemento, que era la magnitud, el tamaño, solamente la cantidad, nada más. Solo tenía eso. Pero las magnitudes escalares, pero las magnitudes vectoriales, además de tener el tamaño o la cantidad, o como dice acá, su valor o intensidad, que está hablando del tamaño o la cantidad, además de eso, también tiene su dirección y su sentido. Cuando estamos hablando de dirección, estamos hablando de más que todo el ángulo de inclinación. Yo puedo decir que un avión se desplaza de norte a sur con un ángulo de 30 grados. Estoy hablando de dirección. Y su sentido, pues puedo decir que, no sé, se dirige de norte a este. Estamos hablando de sentido. Y como estoy hablando ya de más elementos, ya no solamente estoy hablando de cantidad, sino que de más elementos como la dirección y el sentido, entonces estoy hablando de magnitudes vectoriales. ¿Por qué? Porque tiene más elementos, ¿no? ¿Verdad? A diferencia de las magnitudes escalares. ¿Bien? Bueno, ahora ya sabemos lo que es la definición de magnitudes vectoriales y bueno, vamos a ver ejemplos concisos. Bien, comenzamos entonces con la primera. La primera magnitud vectorial, que es la más conocida en el campo de la física, las fuerzas. Las fuerzas. En todo nuestro mundo está lleno de vectores. Está lleno de vectores. Por ejemplo, yo les pregunto acá, ¿por qué yo estoy quieto en mi silla? ¿Por qué mi silla está quieta? Es lo que les decía en clase, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué esta silla está quieta? ¿Por qué no se está cayendo hasta el menos infinito, hacia abajo? ¿Por qué? Porque esta silla está ejerciendo una fuerza hacia abajo. ¿Y qué está haciendo el piso? El piso de mi habitación está reaccionando a esa fuerza con la misma igualdad, es decir, la misma fuerza. Y es por eso que la silla donde me siento está quieta, está inmóvil, en reposo. Muy bien. Lo mismo pasa acá con la animación, como pueden observar. Aquí tenemos otro ejemplo. Como pueden observar, aquí el robot va a tratar de empujar al cajón, pero el cajón no se mueve. ¿Por qué? Porque está respondiendo a la misma fuerza, que es una ley de Newton, que se llama principio de acción y reacción. Cuando yo hago una fuerza a un elemento, este elemento iguala a mi fuerza, o me responde con la misma fuerza. Y es por eso que no hay movimiento. Muy bien. Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que son las fuerzas. Bien. Otro ejemplo de magnitudes vectoriales. Aquí tenemos, por ejemplo, un misil. Este misil también es una... Bueno, no el misil, ¿no es verdad? Ya que tenemos un misil que está yendo, se puede decir, a su objetivo. Y este misil está yendo con una velocidad. Estoy hablando de velocidad. Y la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Por qué la velocidad es una magnitud vectorial? ¿Por qué? Porque tiene varios elementos. Número 1, tiene lo que es su valor o su intensidad. Yo puedo decir que este misil lleva una velocidad de 300 metros por segundo, perdón, 300 kilómetros por segundo, yo podría decir eso. Estoy hablando de cantidad, es decir, valor o intensidad. Ahora, asimismo, yo puedo decir de que ese misil lleva una velocidad de 300 kilómetros por segundo o por hora, con una dirección o con un ángulo de
40 grados. Ya estoy hablando de dirección. Ahora, asimismo, yo puedo decir de que ese misil se dirige en sentido noreste, es decir, o también podría decir de que el misil se dirige en sentido de sur a norte, o podría decir de que el misil se dirige de oeste a este. Estoy hablando de sentido. Y fíjense, ya estoy hablando de varios elementos. Primero hablé de lo que es el valor o la intensidad al decir que la velocidad de este misil es de 300 km por hora. 300 sería su magnitud, o es su valor o su intensidad, ¿no? La cantidad, el número. Y cuando hablo de dirección, es cuando menciono el ángulo de inclinación. Yo puedo decir que lleva un ángulo de 30 grados, 40 grados, 90 grados, etc. Estoy hablando de dirección. Y cuando yo digo que va de sur a norte, estoy hablando de sentido. Muy bien. Entonces por eso se llama magnitud vectorial, porque tiene más de un elemento, además de su valor, ¿no? O tamaño. Y bueno, ahora vamos a hablar de las aplicaciones de las magnitudes vectoriales. Y aquí es donde mayormente se aplica lo que son los vectores, más que todo en el campo de la construcción. Gracias a los vectores podemos construir lo que son edificios, grandes edificios. Podemos construir, como en este caso, grandes puentes, enormes puentes. Y gracias al tema de los vectores, porque como les decía, todos son vectores. Aquí, por ejemplo, le vamos a poner pausa. ¿Qué son lo que tenemos acá? Son columnas. Y estas columnas son las que van a soportar el peso del puente. Ese peso del puente es un vector que va hacia abajo. Podría decir que el vector es igual, no sé, un ejemplo, ¿no es verdad? Podría decir de que es igual a 1000 newton. Ese vector va hacia abajo. Pero, ¿y por qué no se cae el puente? Porque estas columnas están respondiendo en sentido contrario, con la misma fuerza, hacia arriba. Y es por eso que el puente está en reposo, no hay movimiento. Y nosotros podemos circular libremente. ¿Bien? Vamos a seguir con el video. Entonces, es por este tema de que nosotros podemos tener edificios, rascacielos, podemos tener puentes grandes. Porque un ingeniero civil, que son los que se encargan de la construcción de estas grandes obras, tiene que dominar a la perfección lo que son las estructuras isostáticas. Y ahí es donde entran los vectores. Porque todo es un vector. La misma fuerza del viento, si un puente no está bien hecho, lo puede tumbar. Entonces lo que el ingeniero civil hace es calcular todas las fuerzas. Ya sea calcula lo que es la fuerza del viento, calcula el peso del puente, el máximo que pueden soportar las columnas. Y en base a todos esos cálculos recién podemos tener estas grandes obras. Entonces, estas son las aplicaciones de los vectores. Muy bien. Bueno, ahora que ya sabemos un poquito más, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Ahora que ya sabemos qué son las magnitudes vectoriales, ahora vamos a estudiar qué es un vector. ¿Bien? Y bueno, vamos a leer su definición. Nos dice, se denomina así a todo segmento de recta orientado. Eso es un vector. Repetimos, se denomina así a todo segmento de recta orientado. Asimismo, los vectores son usados para representar gráficamente las cantidades vectoriales, lo que les acabo de decir hace un momento. ¿Qué más? La notación de un vector. Nos dice que un vector puede ser denotado con una letra cualquiera del alfabeto, afectada de una flechita en su parte superior. ¿Muy bien? Bueno, pero primero vamos a analizar la definición de un vector. ¿Muy bien?
Entonces, aquí nos dice que es un segmento de recta orientado. Y aquí tenemos el vector A. Fíjense, es como una especie de flecha alargada, ¿no es verdad? Este gráfico que ven en la parte inferior es un vector. Tal y como dice la definición, que es un segmento de recta orientado. Este segmento es un vector. ¿Por qué nos dice orientado? Aquí claramente podemos observar de que este vector está yendo hacia la derecha. Y como está yendo de izquierda a derecha, pues podemos decir de que está orientado. De que sí tiene un sentido. Y su sentido es de izquierda a derecha. Asimismo, nos da a conocer lo que es la dirección. La dirección de este vector ahorita es de 0 grados. Mientras que la dirección del vector B aproximadamente es de unos 20 grados o 25 grados de inclinación. ¿No es verdad? Entonces, estos son ejemplos de los vectores ya. Aquí claramente nos dice, ¿no es verdad? Claramente nos dice de que este símbolo representa al vector A y este otro, este símbolo representa al vector B. Entonces, esa es la manera de escribir los vectores. ¿Cómo se escriben los vectores? Solamente ocupamos cualquier letra del alfabeto, tal y como dice acá, la notación de un vector. Un vector puede ser denotado con una letra cualquiera del alfabeto, afectada por una flechita en su parte superior, arriba. Es decir, para nombrar un vector, yo puedo usar cualquier letra del alfabeto. Puedo usar la letra A, B, C, D, Z si quieren. E incluso podríamos ocupar lo que es el alfabeto griego. Pero generalmente se ocupa lo que es el alfabeto latino, el convencional. Yo coloco lo que es la letra mayúscula, que también puede ser minúscula por si acaso. Coloco la letra. Y para que sea un vector, encima voy a colocar una flechita. Al colocar esa flechita, fíjense, esa flechita que va encima de la A o encima de la B, yo ya puedo decir de que estoy hablando de un vector. Cuando ustedes vean una letra con una flechita en la parte superior arriba, ustedes directamente tienen que saber que es un vector. Muy bien, no se les olvide eso. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí vamos a estudiar lo que son los elementos de un vector. ¿Por qué está compuesto un vector? ¿Cuáles son sus partes? Y eso es lo que vamos a analizar acá. Elementos de un vector. Un vector consta de origen, extremo, longitud o módulo, que es lo mismo, dirección y sentido. Entonces fíjese que estamos hablando de 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Estamos hablando de 5 elementos. Bien, que es el origen extremo, luego longitud o módulo es lo mismo. Luego tenemos lo que es la dirección y sentido. Bien, vamos a analizar a cada uno. Primero, el origen. Nos dice que el origen está representado por el punto O. Aquí tenemos nuestro gráfico, ¿no es verdad? Ese gráfico de color rojo o esa línea segmentada de color rojo con una flechita en la parte superior es el vector. ¿Y cuál es el nombre de este vector? Es B, ahí lo tenemos. Que el nombre de este vector es B. Ahora, nos dice que el origen está representado por el punto O, es decir, por este punto. Donde comienza el vector, que sería donde está la ubicación de mi dedo ahorita, en esta ubicación, es el origen. Donde comienza el vector, o la cola del vector, que así se le llama en otros textos. ¿Bien? ¿Qué más? Otro elemento. Extremo. ¿Qué es el extremo? El extremo está representado por el punto P, es decir, el lado opuesto o el otro extremo del vector. Si aquí inicia lo que es el vector, pues en el otro lado, en el otro extremo, que en este caso es P, sería el extremo. ¿No es verdad? Eso es fácil de entender. Si aquí tengo lo que es el origen, la cola,
Pues en el otro extremo va a estar lo que les acabo de mencionar, ¿no es verdad? La flechita esa que indica lo que es el extremo, el punto P en este caso. Siguiente, el módulo. ¿Qué es el módulo? Módulo se denomina así a la longitud del vector. Entonces, cuando estamos hablando de módulo, estamos hablando del tamaño, de la cantidad. Este tamaño. Yo puedo decir, por ejemplo, que la velocidad de un automóvil es de 80 km por hora. Ese 80 es el tamaño. Yo puedo decir de que un avión se dirige de Santa Cruz a Cochabamba con una velocidad de 300 km por hora. Estoy hablando de tamaño. Y eso es el módulo. ¿Bien? O la longitud. Bien, ahora ya me comprendieron eso. Vamos a pasar al siguiente. El sentido. Indica la orientación del vector, que puede hacerse usando los puntos cardinales, es decir, este, oeste, norte, sur, lo que les acaba de explicarnos, ¿verdad? O también puede hacerse, como en este caso, cuya orientación es del punto O hacia P. De O hacia P. ¿No es verdad? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que un avión se dirige de norte a sur, de oeste a este, o de norte a sur, o que va en sentido noreste. ¿No es verdad? Ese es el sentido. Pero en este vector que tenemos acá, pues también yo podría expresarlo tal y como dice esta parte, ¿no es verdad? Yo puedo decir de que este vector va de O hacia P, es decir, que su sentido es desde el punto O hacia el punto P. Esto hablamos de sentido, de orientación. Y por último tenemos la dirección. ¿Qué es la dirección? La dirección es el ángulo de inclinación del vector, es lo que les expliqué anteriormente. Cuando estamos hablando de ángulo, estoy hablando de dirección. Por ejemplo, acá la dirección de este vector está representada por beta, esta letra, que es una letra griega o del alfabeto griego. Generalmente los ángulos se lo representan por el alfabeto griego. Puede ser alfa, beta, gamma, lambda, etc. Pero lo que más se usan es alfa y beta. En este caso tenemos beta, que es parecido a B, ¿no es verdad? Pero no es una B. Bien, beta se lo escribe así de esta forma. Se lo voy a escribir acá. Así se escribe beta. Es parecido a una B. Pero creo que escriban una B común y corriente, ¿no es verdad? No. Beta se escribe, vuelvo a repetir, de esta forma. Bien, eso es beta, el ángulo beta. Bueno, ya comenzaron los albañiles a trabajar, ya van a disculpar, están construyendo mis albañiles. Así que van a disculpar por el ruido. Y bueno, ahora que ya sabemos cómo es el ángulo beta, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y listo. Vamos a concluir con este ejemplo de un vector con datos reales. Bien. Tenemos lo siguiente. Nos dice, un avión se dirige al noreste de la ciudad de Santa Cruz con una velocidad de 300 km por hora y un ángulo de 40 grados. Entonces, vamos a representar al vector de la velocidad de este avión. Entonces, ¿cómo lo voy a representar? Para representar correctamente voy a usar mi sistema de coordenadas rectangulares o coordenadas cardinales, que es similar, ¿no? Donde tenemos una cruz. Esta cruz está compuesta obviamente por una recta horizontal y una recta vertical. Y el sentido es el siguiente. A la derecha tenemos el este, izquierda, oeste, hacia arriba norte y hacia abajo sur. Que ustedes ya lo conocen, ¿no? ¿Verdad? Los puntos cardinales. Eso se avanza en primaria. Ahora, sigamos. Ahora que tengo mi sistema de coordenadas rectangulares o puntos cardinales, pues yo puedo graficar lo que es el vector de la velocidad de este avión. Vamos a comenzar. Nos dice que tiene una velocidad de 300 kilómetros.
Entonces yo ya sé el tamaño de ese vector, que va a ser 300. Es decir, este tamaño. 300 unidades. Obviamente que ustedes no van a hacer 300 cuadritos, ¿no es verdad? Depende de ustedes. Ustedes podrían usar para cada unidad, podrían decir que es 100 unidades, cada cuadrito en su cuaderno. Cada cuadrito 100. Entonces sería 100, 200 y 300. Y listo. Creo que vayan a dibujar en 300 centímetros, no les va a alcanzar la hoja. Así que hay que manejar escalas. Entonces ya tenemos el tamaño del vector. ¿Qué más? Un ángulo de 40 grados. Entonces con mi transportador yo voy a hacer un ángulo de 40 grados y encima recién voy a dibujar el vector que está de color rojo. Primero haciendo el ángulo. Y asimismo podemos colocar lo que es el sentido. Aquí me dice de que se dirige al noreste. Entonces noreste pues sería acá, sería noreste. Es decir, entre el norte y el este. Eso significa de que el avión está yendo hacia el norte y a su vez está yendo hacia el este. Es decir, por eso se llama sentido noreste. Porque está yendo hacia arriba y hacia la derecha al mismo tiempo. Noreste. ¿Bien? Y listo. Ese es un ejemplo de gráfico de un vector. Y ahora vamos a representarlo acá de forma analítica, con números, con letras. Entonces fíjense, primeramente les voy a hablar del módulo, que no les hablé en la anterior diapositiva, no olvides eso. El módulo es aquel enunciado matemático, ¿ya?, que está caracterizado por el nombre del vector. Fíjense, el nombre del vector en este caso sería la V mayúscula, y en la parte superior tiene su flechita, ¿no es verdad? Y por eso es que es un vector, el vector V. Ahora, cuando queremos hablar del módulo de ese vector, lo que hacemos es colocar líneas verticales a la izquierda y a la derecha, que es como el valor absoluto en matemáticas. ¿Bien? Al colocar esas líneas verticales a la izquierda y a la derecha, significa de que estoy hablando del módulo. Y yo coloco su valor, su cantidad, que es 300 kilómetros por hora. Ahora, si ustedes tal vez les da flojera de escribir todo eso para el módulo, entonces solamente del vector V lo borran la flechita y solamente colocan su nombre, que es V, nada más. Es otra manera de escribir el módulo. Entonces yo puedo decir de que la velocidad es igual a 300 km por hora. Pueden escribirlo de esta forma o de esta otra, es lo mismo, ¿ya? Ambos son el módulo del vector en el que estamos trabajando ahorita. Y bueno, jóvenes, vamos a concluir hasta allí. Muy bien, porque hay mucho ruido. Así que espero que me hayan comprendido. Y bueno, si no comprenden a la primera, pueden volver a ver el video o investigar. Muy bien, espero que se cuiden mucho. Nos vemos hasta la próxima clase. Chao.